Hola, bienvenidos a todos a otro episodio de Historias del Pasado. El día de hoy les habla Hani, quien será la moderadora de este podcast. Hoy tenemos un tema bastante complejo y dramático, la Guerra de los Mil Días. Este conflicto no solo marcó la historia de Colombia, sino que también dejó huellas profundas en la región. Para hablar de este tema, hoy me acompaña Valeria, historiadora especializada en conflictos armados, y Dylan, un experto en historia colombiana. Bienvenidos. Gracias, Hani. Encantada de estar aquí. Hacer, Hani. Estoy listo para hablar de este tema tan fascinante. Ok, Dylan. La Guerra de los Mil Días, un conflicto que duró entre 1899 y 1902, ¿verdad? Es una de las guerras más significativas y olvidadas de la historia de Colombia. Valeria, ¿qué nos puedes contar de los orígenes de esta guerra? Bueno, la Guerra de los Mil Días surgió como resultado de la creciente división política y social en Colombia a finales del siglo XIX. El país estaba marcando como una lucha entre liberales y conservadores, dos facciones que disputaban el control del poder. Esta división se intensificó después de que la guerra civil de 1885, em, que a pesar de la paz que parecía haber llegado con la constitución de ese año, las tensiones seguían pues mucho peor y latentes. Mm, entonces fue una especie de continuación de un conflicto entre liberadores y conservadores, ¿verdad? Exactamente. Lo que ocurrió fue que, tras la derrota del liberalismo en la Guerra Civil de 1885, los liberales se sintieron marginados, y eso los llevó a levantarse de nuevo en 1899. La guerra comenzó oficialmente el 17 de octubre de 1899, cuando los liberales se rebelaron y aunque duró hasta 1902, fue extremadamente destructiva para Colombia. La guerra dejó más de 100.000 muertos y devastó vastas zonas del país, con un impacto económico que tardaría décadas en recuperarse. Es interesante cómo un conflicto político terminó afectando a toda la sociedad. La guerra no solamente fue un campo de batalla, sino que también afectó a la vida cotidiana, como la economía, y dejó huellas psicológicas muy profundas en las generaciones posteriores. Y no solo eso, también afectó las relaciones internacionales, sobre todo con Estados Unidos. Ok, ¿cómo influyó la intervención extranjera, Dylan? Estados Unidos, viendo la debilidad de Colombia durante el conflicto, aprovecharon para hacer avances en su política de expansión hacia el Canal de Panamá, que de hecho el Tratado Errán-Hay de 1903, que fue negociado en medio de la guerra, otorgaba a Estados Unidos la concesión de la zona del canal. Ese mismo tratado fallido se convirtió en el preludio de la separación de Panamá de Colombia. Ok, muy interesante. Bueno, la Guerra de los Mil Días no solo fue un conflicto interno, sino que también tuvo ramificaciones internacionales. Pero sé que esto es solo una parte de la historia. ¿Qué nos queda por explorar, Valeria? Bueno, y una de las preguntas que nos queda es cómo este conflicto se reflejó en la configuración del nuevo panorama político de Colombia, cómo la sociedad intentó sanar sus heridas después de la guerra. Además, también hay que analizar cómo los actores internacionales, como Estados Unidos, afectaron al destino de Colombia y la región. Sí, y que pues tampoco podemos dejar de lado las consecuencias a largo plazo de la guerra, como la lucha por el control de la tierra y los recursos naturales, que sigue siendo una cuestión relevante hasta el día de hoy. Vemos que es un tema enorme y complejo, ¿verdad? Y lo que hemos tocado aquí es solo la punta del iceberg. Así que si quieren saber más sobre las repercusiones y lo que vino después de la guerra, no se pierdan la segunda parte de este podcast, donde exploraremos esos detalles. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima parte. ¡Ey, no se lo pierdan! Hasta pronto. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.
Y eso es todo por hoy en Historias del Pasado. Nos vemos pronto, que sigan explorando el fascinante cambio de nuestra historia. Hasta luego.